Bienvenidos al podcast Wild Voices, ya lo saben, el podcast del Loro Parque. Miren, hoy vamos a hablar de, si yo les digo Cabo Verde y varamiento de cetáceos, a lo mejor no lo relacionan muy bien, pero no se preocupen, aparte de que es un tema interesantísimo y tiene que ver con Loro Parque Fundación, pero para eso hoy nos lo va a explicar nuestra invitada, que aparte es compañera mía, como es Lara Martínez, que es técnico en conservación dentro del Centro para la Supervivencia de las Especies de la Macaronesia. Lara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, ¿qué tal? Muy bien, además que te estás estrenando. Y si a Raúl es la primera vez que vengo aquí. Sí, está chulísima, las instalaciones son preciosas. Además, tú fuiste de las que me dijiste, Raúl, yo estaba cuando empezaron a montar este estudio, ¿no? Sí, estaba justo en el despacho de aquí al lado y viví el cambio de esta sala y la verdad que ha quedado maravillosa, súper bonita. Vamos a hablar, como te digo, de varamiento de cetáceos, pero vamos a hablar también de Cabo Verde, porque hace un par de semanas viajabas hasta Cabo Verde. Y yo creo que es una excelente oportunidad para acercar a toda la gente que nos está viendo a través de este podcast el trabajo que desarrollamos en Loro Parque Fundación, también a través del CCSM, el trabajo que se realiza sobre el terreno y mostrar a través de tu experiencia hace un par de semanas cómo se actúa en conservación para generar capacidades reales y también parametrales en un territorio como es Cabo Verde. Lo primero hay que decir que te fuiste a Boavista. Vamos a Cabo Verde. ¿Por qué a Cabo Verde? Pues mira, fuimos a Cabo Verde, en concreto a Boavista, porque gracias a varios estudios que se han llevado anteriormente a cabo en la Fundación, también junto con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y el equipo en concreto del IUSA, pudimos desarrollar el proyecto de Marcet, y gracias a ese proyecto Marcet pudimos descubrir la gran problemática que existe en las costas de Boavista de varamientos masivos de cetáceos, porque a diferencia de la costa canaria, aquí tenemos varamiento de cetáceos, pero suele ser un individuo, dos individuos, y rara vez suelen ser masivos, pero sin embargo en Boavista suelen ser masivos, es decir, de grandes cantidades de cetáceos. ¿Y eso por qué? Pues puede ser por muchas causas, sinceramente, el por qué, hasta que no se realiza un estudio posteriori, gracias al equipo, por ejemplo, del IUSA, de los veterinarios que pueden hacer autopsias y demostrar por qué realmente ha pasado ese varamiento, pero bueno, se dice que suele ser masivo porque también muchas de las especies que varan, como el calderón tropical y así, son especies que viven en manada, entonces si el líder a lo mejor está enfermo o desorientado, todos lo siguen y al final pues vara él y varan todos. Yo creo que vamos a aprovechar porque últimamente, de unos meses para acá, estamos viendo muchas noticias de cetáceos que aparecen varados. El último, yo creo que el más conocido, desgraciadamente, fue el de la famosa, Timi, por desgracia también, ballena Timi, pero también estamos viendo que están apareciendo varados en costas, también aquí en Canarias, en Gran Canaria hace muy poco también cetáceos, y yo creo que es una oportunidad perfecta también para explicarle un poco a la gente de qué manera tienen después, qué protocolo hay que seguir. Pero vámonos a Cabo Verde, que yo creo que también es muy importante. Ahí Loro Parque Fundación ha hecho un papel muy importante, ¿no? ¿En qué ha consistido? Pues mira, nosotros, Loro Parque Fundación, hemos diseñado junto a la Universidad de Gran Canaria unos pontones de reflotación que nos permite poder devolver al animal a su estado, al agua, a su medio, mejor dicho. Además de poder donar dicho material, diseñarlo y fabricarlo, también ha subvencionado el viaje al que nosotros hemos podido asistir para que también los compañeros del IUSA puedan dar esas formaciones para el buen uso de dicho material. Cuando tú llegas a Cabo Verde, entiende también la necesidad que tiene toda esa gente. Exacto. Un poco de ese enorme problema que se están encontrando en las costas y que no sabían un poco cómo gestionarlo. Claro, exacto. A ver, gracias a Carolina Oruja, que ella es la compañera con la que hemos podido coordinar todo este proyecto, que ella forma parte de la ONG Bios Cabo Verde, toda esta información la tenemos, ella nos ayuda a organizar todo esto, todo este taller, y gracias a ella pues tenemos esa información y nos puede ayudar a llegar a toda esa gente que intenta ayudarnos, porque al final no solo es entidades públicas como policía, bomberos y demás, sino sobre todo tenemos mucha gente como surferos, pescadores o gente del día a día que está en las playas, se encuentra en esa situación, entonces al final necesito... Claro, que ustedes han encontrado que en las costas de Cabo Verde, pues de repente se encuentra gente, como dices tú, surferos, usuarios de las playas, que de repente se encuentran con un delfín o con otro tipo de cetáceo varado. Exacto. Y que no saben qué hacer. Claro, o sea, al final todo el mundo... quiere intentar actuar lo más rápido posible para poder ayudarlo, pero esto es lo mismo que cuando sufrimos un accidente de tráfico. Lo primero hay que tener seguridad, llamar a emergencia, entonces claro, hay que seguir un protocolo determinado
para poder ayudar al animal. Yo creo que tú sí que vas a ser capaz. ¿Eres capaz de explicarnos de una forma muy sencilla cuál es el protocolo que se tiene que llevar a cabo si te encuentras un cetáceo varado en la costa? Vale. Lo mismo que acabo de comentar que si fuera un accidente de tráfico. Lo primero, ponerte a seguro, la seguridad de uno mismo, y llamar a emergencia, porque al final ellos son los que pueden llamar todo y generar todo el protocolo de seguridad. También al llamar a emergencia, lo más importante que tiene que saber emergencia, cuántos animales son, qué tipo de animales es, las condiciones de la marea y las condiciones de la costa, por si acaso pueden acceder o no el servicio de emergencia. A partir de ahí, mientras que viene el servicio de emergencia de los especialistas, pues lo suyo es siempre mantener la seguridad nuestra, poder ponerlo, hidratándolo siempre el animal, a poder ser, o sea, es muy raro que vayamos con mantas térmicas a la playa, pues bueno, pues una toalla. Es más complicado, ¿eh? Es muy complicado. Pero bueno, con unas toallas hidratándolo constantemente, siempre teniendo cuidado con el espiráculo, que es el orificio por donde respiran, que lo tiene en la parte de aquí trasera de la cabeza. Y bueno, y seguir el protocolo que si necesitan los especialistas, a seguir que nos pidan. Es verdad, en esas preguntas y en esas, de repente aparecen técnicos por todos lados y después cuando es la hora de la verdad, muchos se echan para atrás y después el estropicio que se realiza es muy complicado de solucionar. Es verdad que lo que hay que hacer es intentar devolver al mar al cetáceo lo antes posible. No, porque muchas veces y muchos casos, por no decir la mayoría, esos animales al final llegan a las costas porque están heridos. Entonces, o tienen un problema de salud, entonces lo suyo es eso, que lleguen los especialistas para que evalúen el animal y ver si tiene posibilidad de volver al medio o no. Mira, me lo estás diciendo eso y el nombre que se me viene a mí a la cabeza es el de nuestra querida Morgan, que apareció hace 15 años varada en las costas de Holanda, prácticamente moribunda. Gracias a Dios vino aquí al Oro Parque, es madre de nuestro querido Teno, y aquí fue donde nos dimos cuenta también del problema que tenía Morgan. O sea que por algo aparece también varada. De todas las jornadas, creo que fueron 3 jornadas las que vivieron en Cabo Verde. Lo que a mí más me llama la atención, además, no solo es la cantidad de gente, cerca de 100 personas estuvieron también atendiendo a todo eso, con lo cual garantizamos que por lo menos ese granito de arena en Cabo Verde ha dejado el Oro Parque Fundación. Sí, la verdad que mi experiencia personal ha sido un éxito máximo. O sea, hicimos, como bien has comentado, 3 jornadas. La primera fue con las ONGs de la zona que Carolina conocía, no solo la suya, que es Bios Cabo Verde, sino también con Fundación Tartaruga y con Red Natura 2000, con un montón de voluntarios que al fin y al cabo ellos están allí desarrollando sus labores en sus ONGs y se encuentran con esta situación, pues es importante que también sepan cómo actuar. Y luego ya el segundo día fueron con entidades importantes de allí, como veterinarios del ministerio, policía, bomberos, que también es una red muy importante que para contar con ellos para este tipo de situaciones, por seguridad y demás. Y luego, pues eso, del tercer día acabamos con los talleres, pues haciéndolo con compañeros de la zona que sabemos que siempre nos han estado ayudando, gracias a Carolina, que son los surferos, muchos pescadores con los que colaboramos en los proyectos que tenemos allí, y contar con su ayuda es fundamental. Y además aprovecharon que estaban allí para hablar también sobre el problema que tienen con las tortugas, con la tortuga boba, creo que es, ¿no? Sí, bueno, fuimos sobre todo a ver la anidación de la tortuga, porque lo dicho, las ONGs que se encuentran en la zona, en concreto en este caso pues fuimos de la mano de Carolina, de la ONG Bios, ellos hacen un estudio de la anidación de la tortuga boba en la costa de Boavista, porque la verdad que es una zona con una concentración enorme de tortugas boba de allí. Yo creo que el sitio es espectacular. Por las fotos que yo he visto, Lara, y por los vídeos, estamos hablando de una zona espectacular, impresionante, ¿no? Sí. La verdad que es una zona con una vida y una fauna impresionante, con un pueblo también muy entregado a la conservación del medio, y eso hay que aprovecharlo sobre todo en casos como estos con tanta problemática. Y además que aparezca una entidad como el Oro Parque Fundación, me imagino que ellos también, reconocible en todo el mundo, me imagino que ellos también encantados, ¿no? Sí, claro, ya hemos hecho varios proyectos, como hemos dicho anteriormente, con Marcet, o hemos tenido también otros proyectos con tiburones, con el amobranquio, y la verdad que ya somos conocidos por la zona y... ¿Qué es lo que aporta el Oro Parque? Porque creo que hubo un delfín hinchable, que eso ha sido, vamos, la atracción de las jornadas ahí en Cabo Verde. Éxito. Pues nada, hemos aportado los pontones, que son eso, la red de reflotación para poder intentar introducir al animal al medio. Luego también ya hemos llevado material para cetáceos un poco más pequeños, como camillas de transporte, pulverizadores, hinchadores, mantas térmicas y demás.
Y luego nosotros pues hemos aportado un delfín hinchable que se rellena de agua y así pues tiene el volumen, las medidas y el peso adecuado para que así los talleres sean lo más realistas posible para poder hacer una buena acción. ¿Tú crees que ya la gente ahí sabe entonces cómo gestionar mucho mejor el varamiento de un cetáceo? Sí, por lo menos ya saben que no hay que jalarlo de la cola. Ya casi para terminar, yo creo que también es muy importante porque es muy fácil el ir a un sitio, explicar una cosa, pero si no se hace un seguimiento o no se mantiene, no sirve, yo creo que absolutamente para nada. No sé si el objetivo, la prioridad también es crear una red de puntos donde el conocimiento de cómo rescatar cetáceos que están varados, yo creo que esa también es una de las grandes prioridades y objetivos que tiene la Fundación. Sí, sí, ya lo hemos llevado haciendo durante un par de años aquí en el archipiélago canario. Cada isla cuenta con un equipo también de varamiento de cetáceos y hemos estado haciendo talleres y simulacros. Ahora lo acabamos de hacer en Cabo Verde y la idea es continuar con ello para que así ir refrescando un poquito. Mira, te voy a hacer ya la última pregunta, que no va a ser todo tan fácil. Viendo tú cómo estás viendo en un montón de partes del mundo que aparecen cetáceos varados, que después aparecen, como digo yo, técnicos y especialistas por todo el mundo y después no dejan de ser, y yo lo digo así de claro, auténticos estafadores. Y el que lo sufre son los pobres animales, porque no llaman a la gente que tienen que llamar o a las organizaciones que tienen que llamar de verdad, que están certificadas y que además se valoran por todo la trayectoria que tienen en su historia, como es Loro Parque Fundación. Cuando empiezas a ver todos estos animales varados, de repente cetáceos varados en el mundo y de repente aparecen gente por ahí, ¿qué es lo que piensa Lara? Bueno, a ver, la idea en un principio no es mala, porque al final ellos quieren intentar ayudar, lo que pasa es que al final aquí todo el mundo se acaba lucrando y ese es el problema. Entonces, bueno, es un poco decepcionante porque aunque la idea sea buena, las cosas hay que hacerlas todo bien, es como todo. O sea, hay que dar una buena divulgación sobre todo y educación medioambiental, que eso es muy importante, y no solo a niños, que siempre nos centramos en niños, sino en adultos también. Yo creo que eso es muy importante y eso es lo bueno y lo malo, como digo yo, de las redes sociales. Creo que en este tema se ha hecho también mucho daño, ¿puede ser? Sí, bueno, ahora ya todo en redes sociales es un escándalo. Entonces, bueno, el tema un poco de Timi fue bastante sensacionalista y ahí yo creo, bajo mi humilde opinión, que se tenía que haber gestionado de otra manera. Al final ese animal acabó varado y falleciendo en la costa, entonces... Como lo dijeron muchos técnicos, muchos científicos y muchos biólogos, que son los que saben de este asunto, pero que después, por razones políticas o por otro tipo de intereses, pasa lo que pasa. Lara, no ha sido tan complicado, ¿verdad? No, muy a gusto. Muy bien, pues nos vemos en la próxima vez. En el próximo viaje que vayas, nos lo vuelves a contar aquí. Encantada. Muchas gracias. Muchas gracias.